¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC. Esta vez nuevamente contento de saludarlos y pues en esta ocasión quiero mostrarles un producto que me hicieron favor de enviarme los amigos de Crooked Crow. Son artesanos del Reino Unido. Ellos se dedican al trabajo de la piel artesanal y pues me hicieron el favor de mandarme algunos de sus artículos. Así que con mucho gusto se los quiero mostrar a ustedes para que los conozcan y si son del gusto de ustedes pues también pueden hacerse de algunos de ellos. Así que vamos a abrir este paquetito, vamos a ver qué hay por acá adentro. Me ayudo de esta Ambitious, la verdad es que muy bonita navaja y pues ahora sí vamos a ver qué hay dentro de esta cajita. Como les comentaba, ellos son artesanos de piel, de cuero, y pues ya me imagino más o menos lo que me hicieron el favor de mandar. Aquí vemos que viene en un paliacate, en color café. Vamos a ver qué hay dentro de este paliacate. Y aquí tenemos ya, creo que este es la cartera y un mini organizador EDC. Como pueden ver, los acabados que utilizan los amigos de Crooked Crow son tipo aviejados, así como manchados, todo ese tipo, ese es su estilo y pues está bastante interesante. Este es el mini organizador de EDC, viene con cuero y una tela elástica, la cual nos va a permitir poner diferentes accesorios, diferentes herramientas en este organizador. El siguiente artículo que me hicieron el favor de mandarme es una cartera. Bien, la podemos usar como cartera o también como monedero. Ellos les dan esos dos usos. Ahora sí que ya depende de cada uno de nosotros qué uso le debemos o queremos dar. Pero para las dos funciona perfectamente. Es muy delgadita, es ultra slim. Puedes llevar aquí tus tarjetas o bien monedas, como les decía. Más adelante se los voy a mostrar, los voy a ejemplificar para que vean cómo es su uso. Y vamos a ver qué hay más dentro de esta cajita. Aquí vemos, oh caray, que hay otro organizador de EDC. Este ya es un poco más grande, el tamaño normal de los organizadores que conocemos. También hecho totalmente en cuero. Es un cuero totalmente rígido y pues yo creo que poco a poco va a ir dando de sí. Aquí también nos ponen este es un llavero, me imagino, yo creo que es para cinturón. Este también está muy bonito y aquí nos ponen un organizador de llaves. Este lo vi en su página de Instagram, la verdad es que está padrísimo y pues también ya me alisté para poderlo configurar un poquito más adelante con las llaves. Aquí vemos los separadores de llaves, los cuales vamos a necesitar para poder organizar nuestras llaves. Así que muchísimas gracias a los amigos de Crooked Crow, la verdad es que ya me armaron una configuración de EDC con todos sus artículos. Muchísimas gracias, están muy bonitos y pues ahora les voy a ir mostrando cada uno de ellos, de las maneras que podemos utilizarlas y configurarlas para que ustedes se den una idea de cómo poderlos usar. Así que pues vamos a comenzar con el mini organizador EDC, que en lo personal a mí me gustó muchísimo porque es muy versátil, puedes llevar muchas cosas en este organizador. Como les comentaba, el acabado de piel aviejada, así manchada, desgastada, se ve bastante bien. A mí en lo personal me gusta mucho y pues se ve que es un cuero muy bueno, de muy buena calidad, y aquí viene con unos diseños que ellos le integran a sus organizadores para darle ese toque especial de su marca. Así que como pueden ver aquí en la tela elástica es muy adaptable a cualquier tipo de herramienta. Vamos a poner primeramente unas tarjetas, las cuales también puedes llevar en este mini organizador EDC. Puedes llevar yo creo que hasta 5. Ahorita como está rígida la piel todavía, nada más voy a poner 3, pero yo creo que con el tiempo va a ir dando de sí y puedes llevar hasta 5 tarjetas. Así que ahorita para la prueba vamos a ponerle 3 únicamente, que yo creo que para una salida rápida o algo así son más que suficiente. Y pues puedes llevar también diferentes tipos de herramientas. Aquí en estos slots, por ejemplo, voy a colocar una Victorinox. Esta es la Tinker Small, es una navaja de 84 milímetros pequeña que cabe perfecto. Y pues lo único que tenemos que hacer es insertarla en el slot y vean, cabe perfecto. Yo creo que una navaja un poquito más grande que esta ya saldría del organizador, pero de este tamaño o más pequeña cabe bien, o sea, sin problema. También podemos llevar una linterna. Aquí voy a poner una Olight, la i3T, es la linterna pequeña de los amigos de Olight. También, como pueden ver, cabe muy bien.
En las pruebas también añadí una Fisher Space Pen. El tamaño es perfecto, es una pluma muy pequeña y como pueden ver aquí también se ve perfecto. Así que tú lo puedes ir configurando de acuerdo a las herramientas con las que cuentes y de esa manera llevar las que más te sean útiles. Por ejemplo, también yo podría, en vez de la Victorinox, llevar una Gerber, unas pinzas pequeñas. También, como pueden ver, es una mini multiherramienta que cabe perfecto aquí en este slot. Y pues ya llevas otro tipo de herramientas, ¿no? Ya eso ya básicamente es de acuerdo a tus gustos y necesidades o las herramientas con las que cuenten. Pero caben muy bien. La tela elástica es bastante versátil y eso ayuda a que puedas llevar cualquier tipo de herramienta. Así que en lo personal me gusta más que nada el tamaño, es muy pequeño, no te va a estorbar nada, la puedes llevar en los bolsillos o si vas de pants o algo así, pues va más que excelente. Aquí por ejemplo pues pongo un pry bar también, ya llevo mi mini multiherramienta y el pry bar y yo creo que con eso más que excelente para una salida rápida o si vas a hacer ejercicio pues te llevas este mini organizador y yo creo que vas preparado para cualquier situación que te pueda pasar en tu día a día. Así que bastante recomendable este mini organizador EDC de los amigos de Crooked Crow, totalmente fuera de lo común y la verdad es que se me hace muy versátil y útil para tu día a día. Ahí vas a poder llevar cualquier tipo de herramienta que tú pienses llevar en él. Así que ahora vamos a continuar con el siguiente artículo que es la cartera Slim o el monedero, que también se puede usar de esa manera. Ellos lo ejemplifican de las dos maneras y la verdad es que funciona perfecto de las dos. Así que como pueden ver también el diseño es igual, totalmente en cuero, aviejado, muy bonito. Es muy rígido, yo creo que con el tiempo va a ir dando de sí. Vamos a hacer la prueba primeramente con las monedas. Aquí vamos a poner algunas monedas obviamente aquí de México, de 10 y de 20 pesos. Caben perfecto y pues con el botón que lleva, pues no se te va a salir para nada. Así que si te gusta usarlo como monedero, va perfecto. También es muy pequeño y lo puedes llevar fácilmente en los bolsillos delanteros del pantalón sin que te estorbe. Así que para llevar monedas yo creo que es bastante buena opción y pues el diseño está espectacular. Y pues recuerden, yo siempre utilizo un monedero o recomiendo llevar un monedero para evitar que las mismas monedas raspen o dañen tus demás artículos. Ahora vamos a probarlo con tarjetas. Yo en mi día a día suelo llevar entre 7 u 8 tarjetas, son las que normalmente utilizo. Y pues en esta cartera, ahora vamos a llamarle cartera Slim, caben perfecto 8 tarjetas. Yo creo que con el tiempo ya que vaya dando de sí, podemos llegar hasta las 9 o a las 10, me imagino. Pero ahorita con lo rígido que está la piel, 8 tarjetas caben sin problema. Vemos que el botón cierra perfecto, la cartera es totalmente delgadita, ultra delgada y pues de la misma manera no te va a estorbar en los bolsillos. Así que estas dos opciones la puedes utilizar. Yo creo que yo la voy a ir ahí alternando. Aquí también podemos llevar algunos billetes, obviamente doblados en 3 para que puedas acceder a ellos fácilmente. Y pues vemos aquí que cierra perfecto. Así que una cartera ultra slim, esto es también una buena opción, muy delgadita, el diseño padrísimo. Y pues tú ya decidirás cómo utilizarlos, si como monedero o como cartera. La verdad es que de las dos formas funciona perfecto. Como siempre se los he dicho, es cuestión de adaptarse a este tipo de carteras. Normalmente yo todas las que utilizo son de este estilo, donde llevas tus tarjetas y algunos billetes. Ya nada más cambian los diseños, si son más tácticas o los materiales de piel o de acero o de titanio. Ya es cuestión de los gustos, pero no deja de ser una cartera muy funcional y muy delgadita. Así que se las recomiendo también, el diseño está muy bonito. Y pues ahora vamos a ver este organizador de EDC. Este sí es totalmente hecho en cuero, también como les decía es un cuero muy rígido que yo creo que va a ir dando de sí con el tiempo y el uso. Y pues en la parte de atrás puedes llevar también tarjetas. Yo normalmente no los utilizo como tarjetas porque ya llevo obviamente mi cartera, pero hay gente que he visto que sí los utiliza y ahí llevan también sus tarjetas y sus herramientas. Ahora sí que ya va en gustos, pero yo en lo personal no suelo utilizar tarjetas en los organizadores de EDC. Aquí vamos a poner una Victorinox, esta es la Spartan en madera y pues la Fisher Space Pen también queda perfecto. Aquí ya llevas dos herramientas muy útiles, una multiherramienta
herramienta y tu bolígrafo. Por la parte de atrás puedes llevar algunas tarjetas o billetes, eso ya es cuestión de cada quien. Yo en lo personal llevaría solamente mis herramientas. Ahora vamos a poner la Olight también. Yo creo que si entra, está un poco rígido, pero con un poco de presión se va a ir moldeando y adaptando al tamaño de la herramienta. Normalmente yo en estos organizadores llevo una Victorinox y una linterna y el bolígrafo. Es la manera en que yo normalmente los configuro. Aquí vamos a poner un bolígrafo. Este es de los amigos de Refine. Es un bolígrafo de cobre y yo creo que combina perfecto. Así que de esta manera es como yo configuro mis organizadores de EDC. Obviamente voy alternando las herramientas, una Victorinox, una linterna y el bolígrafo. Así que de esa manera es como yo lo utilizaría. Ya si tú decides llevar tarjetas o billetes, pues ya es decisión totalmente de ustedes. Así que bastante funcional, también muy bonito, el diseño me gusta. Nada más es cuestión de que se vaya adaptando a las herramientas que tú decidas llevar en él para que se adapte y no tengas ningún problema en utilizarlo. Así que muy bonito el organizador, también bastante útil y totalmente de acuerdo al estilo que yo utilizo normalmente en los organizadores de EDC. Así que también bastante recomendable. Y pues ahora les voy a mostrar los llaveros que también me hicieron el favor de mandar. Este, como les comentaba, es un llavero para cinturón. Aquí lo puedes llevar fijo al cinturón. Y pues en él ya vas a poder llevar ya sea la llave de tu automóvil o tus llaves o alguna otra cosa que tú puedas colgar en él. A mí lo que más se me ocurriría o lo que yo llevaría serían las llaves del auto, que son las que normalmente dejo ya sea en un valet parking o algo así y necesito a veces dejarlas, pues simplemente con quitármelas del cinturón pues ya las podía dejar sin ningún problema. Aquí vemos que viene con una especie de ganchito. Está muy bonito, la vez que no los había visto de este estilo, está bastante interesante. Vean el diseño de este gancho, está muy bonito, así que también ahí es un toque distinto a lo común y corriente. Como pueden ver, ya ponemos la argolla ya sea de nuestras llaves o de nuestro auto y funcionaría perfectamente bien. Ahora quiero ejemplificarlo con algunas llaves para que tengan una idea de cómo se ve, y pues simplemente en la argollita que ya nos incluyen los amigos de Crooked Crow, vamos a poner las llaves. Aquí las ingresamos una por una y pues de esa manera ya tendríamos nuestras llaves o las llaves que normalmente utilizamos en nuestro día a día, o bien la llave del auto, y de esa manera ya quedaría listo y la podríamos utilizar sin ningún problema. Obviamente este llavero iría en el cinturón ya fijo y pues simplemente con desengancharlo ya podríamos utilizar nuestras llaves, o bien, como les comentaba, ya dejar las llaves del auto en el valet parking y una vez que lo recobremos ya las volvemos a colocar en el cinturón. Así que bastante útil. Yo conozco a muchas personas que les gusta llevar sus llaves al cinturón y pues yo creo que esta es una excelente opción para poderlas llevar. El diseño está también muy bonito, el cuero aviejado, ese toque manchado que le da, se ve muy bonito. Y pues ahora aquí se los muestro ya colocado en el cinturón para que ustedes vean cómo se vería, y pues la verdad es que se ve bastante padre. El colgante queda bien, la sujeción es muy buena, no se mueve, no vas a tener que estar ahí rodando por toda la cintura, simplemente donde tú decidas colocarlo, ahí se va a quedar. Así que bastante bonito, me gusta. Yo no estoy acostumbrado a llevar mis llaves en el cinturón, pero yo creo que para una salida, no sé, a la Marquesa o algo así, yo creo que este va más que excelente. Así que las opciones aquí están. Obviamente todos tenemos diferentes gustos y estilos, pero las opciones son para todos. Así que espero que les haya gustado, y ahora les voy a mostrar el organizador de llaves que también me hicieron el favor de mandarme los amigos de Crooked Crow. Y pues vamos a empezar a armarlo. Aquí vemos que están los separadores y el tornillo que vamos a necesitar para poder armarlo, y pues es bastante sencillo. Vemos que también cuenta con un ganchito, este es muy tradicional, el clásico ganchito que cuentan los llaveros. También lo podemos sujetar a una mochila o bien al mismo cinturón, así que es también bastante versátil. Y pues ahora vamos a armarlo. Aquí tengo ya las llaves que voy a configurarlo, con las que lo voy a configurar, y pues voy a añadir también una llave muy especial que también se las voy a mostrar un poquito más adelante. Así que lo primero que tenemos que hacer es desatornillar los separadores. Es la cosa más sencilla que existe, simplemente quitamos el tornillo
quitamos los separadores, dependiendo de las llaves que tú pienses utilizar en él. Puedes llevar hasta 5 llaves y pues aquí lo que hacemos es insertar el tornillo en uno de los orificios y ahí vamos a ir poniendo ya las llaves que vayamos a utilizar en este organizador de llaves. Simplemente yo voy a utilizarlo con 2, que son las que frecuentemente utilizo, y voy a añadir un separador para poder colocar la key knife de SOC. La verdad es que es una navajita muy útil, me ha sido bastante útil. Como pueden ver aquí, abrimos la navaja y viene una navajita súper filosa. La verdad es que tiene un filo que da miedo. Ya me corté alguna vez con esta navaja, pero la verdad es que me ha sido bastante útil para cuando necesitas abrir un paquete o algo así muy discretamente. Pues esta navaja es más que excelente. Viene con bloqueo, que eso está padrísimo, no vas a correr el riesgo de que se cierre por accidente, y así que es muy recomendable esta key knife de SOC, y pues en este organizador va a ir más que perfecto. Así que la voy a colocar de esa manera. Después de eso, lo único que tengo que hacer es poner el tornillo y pues ya apretarlo. Aquí me voy a ayudar de la Victorinox para poder apretar firmemente este tornillo y no se vaya a salir. Simplemente es atornillar, la cosa más sencilla que existe. Aquí se los voy a mostrar un poquito mejor para que lo puedan ver. Simplemente lo atornillamos, no totalmente a presión, sino que se puedan mover fácilmente las llaves. De esa manera vamos a poder acceder a ellas sin dificultad. Y como pueden ver, aquí ya queda totalmente configurado las llaves que tú desees llevar en él. Puedes acceder, abrir lo que necesites hacer y te va a funcionar perfecto. La verdad que el diseño está muy bonito, muy sencillo, pero muy funcional. Aquí están las 2 llaves que yo utilizo. La verdad es que me viene perfectamente este organizador de llaves. Y aquí ya la key knife de SOC. La verdad es que parece una llave, es casi un poquitito más grande que la llave ordinaria, pero ya vas a tener una herramienta la cual te va a ser muy útil en tu día a día, te va a sacar de algún apuro, vas a poder abrir el paquete sin problemas porque cuenta con un filo muy bueno. Y lo mejor de todo es que viene con bloqueo y no vas a tener ningún accidente. Así que de esta manera yo lo configuro. La verdad es que está muy bonito, fuera de lo común totalmente este organizador. El ganchito que nos añaden también puede ser muy funcional, así que yo lo considero una muy buena opción para poder llevar tus llaves bien configuradas, bien organizadas, y aparte pues con un diseño muy padre. Así que la verdad se los agradezco muchísimo a los amigos de Crooked Crow por todos los obsequios que me hicieron el favor de mandar para mostrárselos a todos ustedes. La verdad es que sencillamente ya me hicieron una configuración de EDC con todos sus artículos, así que se los recomiendo. Espero que les haya gustado. La cartera totalmente delgadita está muy padre, el mini organizador está de super lujo. La verdad es que lo puedes configurar de muchísimas maneras y yo creo que va a ser bastante útil para tu día a día. Así que de verdad muchísimas gracias. La descripción de su página, de su Instagram, lo voy a dejar aquí en el video para que tú puedas seguirlos, ver. Tienen otros artículos, obviamente no son todos, pero estos son los que me hicieron el favor de mandar y creo que son muy útiles de verdad. Sobre todo este organizador me gustó bastante, así que aquí está otra opción también para poder llevar tus llaves. Yo creo que es muy buena, y en general todos los artículos que me hicieron el favor de mandar son muy buenos, muy versátiles. Yo creo que puedes configurarlos y te van a ser de mucha utilidad. Así que los precios son también muy accesibles, no son precios elevados, son bastante accesibles. Y pues si te gustó el video, por favor dale un like, compártelo, suscríbete al canal. Si no lo has hecho todavía, me vas a ayudar muchísimo suscribiéndote al canal. Así que sin más, les mando un gran saludo y seguimos en contacto. Chao.